Trabajo para un programa importante de TV. Hay algo que nunca informamos el 12 de abril del 2013. Algo que el gobierno no quiere que tú sepas. Esto fue lo que sucedió. Recuerdo que pasaba el 12 de abril del 2013. Estaba trabajando en una sucursal local de una organización de noticias de televisión nacional. Probablemente éramos la tercera sala de redacción más grande de West Virginia en ese momento. Principalmente trabajaba como redactor de noticias, pero ayudaba con la edición de asignaciones para nuestros propios reporteros cada vez que surgía algo importante. Me llamaron justo después de la medianoche. Solo por la forma en que nos hablaron y la urgencia en sus voces, pensé que estábamos pasando otro 11 de septiembre. Esperaba algo enorme y catastrófico, pero cuando llegué a la estación no sabía qué creer. El estacionamiento estaba repleto, pero no vi nada que se pareciera a vehículos de la policía o el FBI. Sin embargo, reconocí los símbolos tanto del USACE, Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, como de la EPA, Agencia de Protección Ambiental. En este momento pensé que estábamos frente a un desastre natural muy pero muy grave. Me acompañó al interior un hombre extraño con unos pantalones jeans de mezclilla toscos, una camisa de franela y una especie de auricular Bluetooth. Claramente se suponía que debía verse como un civil, pero todo en su comportamiento gritaba que era militar. Los ojos parecían determinados. Era el tipo de comportamiento en el cual no debías hacer ninguna pregunta. No tenía sentido interrogarlo. Estas personas son paredes de ladrillo muy pero muy fuertes. La sala de redacción se veía diferente en la oscuridad. En realidad todo cambia con la oscuridad. Las sombras eran más largas y tenía un ligero eco. Tal vez los sonidos no fueron absorbidos tan rápido por el ruido de fondo. No habían suficientes sillas para todos, por lo que algunas personas estaban sentadas en el suelo. Yo estaba en la parte de atrás apoyado contra la pared junto a mis compañeros redactores de noticias. Sus nombres eran Ben y Erika. Los apellidos voy a tener que censurarlos. Todos estábamos un poco nerviosos y ansiosos, pero Erika no podía apagarse. Ella siempre estaba trabajando y siempre estaba tomando notas mentales. «No todos están aquí», ella susurró. «¿Ah? ¿A qué te refieres, Erika?», yo pregunté. «Lo que pasa es que nos faltan personas», ella repitió. «Nos falta un equipo de cámara en vivo». ¿Y sí? Ella tenía razón. Peter solía hacer cobertura de cámara en vivo. Trabajó en estrecha colaboración con Noel, que tampoco estaba a la vista. Literalmente todos menos esos dos estaban ahí. Noel generalmente hacía cobertura nocturna y temprano en la mañana, así que esperaba que estuviera al frente y en el centro. «Ellos han estado trabajando en Juniper», agregó Ben. «Recibió una llamada de un local». ¿Ah? ¿Pasó algo allá?, yo pregunté. ¿Acaso un incendio forestal o algo así? «Oh, no, nada de eso, no», Ben negó con la cabeza. «Aunque no tengo idea de qué, pero fue algo en el valle». Erika se encogió de hombros. Nunca habíamos visto algo así. De repente entró una mujer con un traje con pantalón y dos hombres que se acercaron para bloquear la salida. Nunca antes habíamos visto a ninguna de estas personas. Usualmente usábamos esta sala para las sesiones informativas matutinas, pero sin el murmullo de la gente tomando su café matutino, la sala parecía mucho más siniestra. La mujer del traje con pantalón sostenía varias carpetas y seguía hablando con alguien por el auricular. De todas las personas en la sala, ella parecía ser la que tenía más respuestas. Como para exigir nuestra atención, golpeó las carpetas en la recepción con fuerza. La habitación se quedó en completo silencio. «Ok, vamos a comenzar con esto. Tienen que saber que se está desarrollando una situación en Green Bear Valley», dijo la mujer del traje. «Ha habido un pequeño terremoto. No hay víctimas. En muchos sentidos, este es un evento insignificante en sí mismo.
pero lo que su equipo de noticias se enteró está más allá de nuestra comprensión. Erika me dio una sonrisa de complicidad. A la gente del valle le encantaba Noel y sus segmentos matutinos. Tenía a los espectadores más recurrentes por un amplio margen. Si algo sucedía en el valle, él lo sabría. Dado que este es un asunto de interés nacional, hemos tenido que tomar medidas drásticas para controlar la difusión de información, continuó. No queremos causar quejas innecesarias, ¿verdad? Oiga, pero si es algo tan insignificante, entonces ¿por qué se tomaron todas estas molestias, ¿Nos están ocultando algo o qué? Preguntó uno de nuestros editores. Su nombre era Charlie. Nunca sabía cuándo quedarse callado. La mujer del traje se detuvo, consideró la pregunta y respiró hondo. Me di cuenta de que se estaba poniendo estresada. Esta es una situación en desarrollo. Podría tener algún tipo de impacto en la vida silvestre local, de ahí la presencia de nuestros amigos en la USACE y la EPA. ¿Y tú a qué organización representas? Disculpa. Él dijo. Charlie simplemente no podía evitar hacer preguntas. La mujer enfrente podría haber tolerado una sola interrupción, pero no dos. Uno de los hombres armados que cubrían la puerta se acercó a Charlie, lo agarró del brazo y lo levantó. ¡Oh, carajo! Solo estoy preguntando con quién están trabajando. Se burló Charlie. ¿Hay un problema en decirme con quién estamos trabajando? Ella se negó a ceder. El hombre trató de apretarlo, pero él se soltó y dio un paso atrás. Hubo un murmullo cuando pudimos ver que las cosas pasaban de la frustración a una posible confrontación. Tan solo dinos, mujer. Charlie continuó. ¿Estás con la DNR o la NOAA? ¿Por qué no respondes a mis preguntas? El hombre de la camisa de franela la alcanzó y ella levantó las manos. Sin resistencia ni provocación, la mujer lo empujó hacia abajo sobre una de las mesas, cara a cara. Empujó su codo en su cuello, haciéndolo jadear y toser como si estuviera siendo estrangulado. Lo puso inofensivo en cuestión de segundos y lo arrastró en una demostración de fuerza. Ahora todos estaban fuera del piso. La tripulación trató de hablar entre sí en esta tormenta de quejas y preguntas. Uno de los camarógrafos intentó salir y la apuntaron con un arma. Las cosas se estaban intensificando rápidamente y solo se detuvieron cuando la mujer del traje volvió a cerrar las carpetas. Por una fracción de segundo yo pensé que fue un disparo. Si vamos a comenzar a trabajar juntos, es posible que no les quede carrera al final de la noche. Dado que la cooperación no parece ser un hecho en este momento, debemos tomar algunas precauciones. Nos quitaron los teléfonos y nos examinaron para asegurarse de que no teníamos nada escondido. La mujer del traje nos entregó un montón de documentos para que los firmáramos. No teníamos tiempo de leerlos, solo un bolígrafo para firmarlos y una promesa de dolor si nos negábamos. Una vez dicho y hecho, se fue. Nunca más la volví a ver. Durante la siguiente hora trajeron a más personas. 2 carros más de guardias armados vestidos de civil. Una vez que nos sacaron de la sala de reuniones, nos dividieron en 3 equipos diferentes. Marcus, nuestro director de noticias, quedó completamente marginado, en cuarentena o algo así. No había una estructura organizativa clara. Todo fue pedido en la distancia. Podíamos escuchar a varios agentes recibir instrucciones de un comando central externo. Algo en el valle sospechábamos. Un hombre llegó pasada las 2 de la mañana. Tenía poco más de 70 años y vestía un traje azul marino barato, pero me di cuenta de que él era el que tenía que vigilar. Los demás agentes parecían prestarle especial atención. Tenía este pequeño y tonto pin de girasol en su cuello. Era algo antiguo y corporativo. Nos arrastraron de regreso a la sala de reuniones mientras los guardias comenzaban a repartir carpetas. De acuerdo, todos, escúchenme muy bien. Tenemos 3 desarrollos posibles, dijo el anciano. Todos son igualmente posibles y debemos estar preparados para cada uno de ellos.
Habrá más personas entrando durante la noche y se espera que se queden aquí durante las próximas 16 horas como mínimo. No hubo preguntas. No habíamos visto a Charlie desde que se lo llevaron. Habían hablado con Marcus al respecto y desde entonces él había estado callado. Este era un hombre que generalmente estaba parado al frente de la sala diciendo órdenes y haciéndose cargo, pero ahora parecía todo un cachorrito golpeado. Aquellos de ustedes con carpetas verdes deben quedarse aquí, continuó el anciano. Las carpetas azules deben ir con el caballero de la puerta. Y quienes tengan las carpetas rojas deben venir conmigo. Todos los redactores de noticias recibieron carpetas de diferentes colores. Yo tenía la carpeta roja. Era un color siniestro, por decirlo menos. Nos llevaron a una de las habitaciones traseras junto con una contingencia armada. Había un sello en la carpeta y no quería correr el riesgo de romperlo. Un reportero, un editor de video, un editor de asignaciones, 3 personas del equipo de producción y uno de los presentadores. No puedo decirte el nombre, pero lo reconocerías si vieras en WV en la década del 2010. Todos y cada uno de nosotros nos sentamos alrededor de una pequeña mesa. El anciano nos siguió hasta allá recordándonos los acuerdos de confidencialidad que nos habían obligado a firmar. Una vez que todos estuvimos a puerta cerrada, hizo que los guardias lo esperaran afuera. Por un momento solo estuvimos el anciano y nosotros. Chicos, necesito su absoluta discreción sobre este tema. Ahora ya pueden leer su informe, él dijo. Fue en ese momento donde rompimos los sellos y revisamos nuestras carpetas. Había página tras página de detalles, imágenes, gráficos y estadísticas. El mío era sobre serpientes de cascabel de espalda de diamante, cómo había una cría agresiva e invasiva y cómo se suponía que la gente debía mantenerse alejada de los lagos cerca del valle debido a ellos. Algo sobre un llamado urgente para que las personas se mantuvieran alejadas de varias cuevas subterráneas y no se alarmen por la presencia de especialistas en vida silvestre en el área. Todo parecía preparado apresuradamente. Uno de los editores levantó la mano y el anciano le permitió hablar. «Disculpe, señor, esto no tiene ningún sentido», dijo el editor. «Usted sabe que por aquí no hay espaldas de diamante, ¿verdad? No me importa, ustedes van a tener que escribirlo». «Santo cielo, señor, quiero decir, esto es una mentira, es solamente ficción. Estas serpientes son nativas de Georgia, creo». No me importa de dónde sean ni lo que sean. Ustedes estarán editando el artículo. Pero se lo digo, señor, la gente lo va a notar. Ellos van a creer lo que sea que nosotros les digamos que crean. El anciano golpeó su mano hacia abajo. Fue tan duro y tan recio. Todos retrocedimos cuando uno de los guardias abrió la puerta. Le hicieron señas para que se hiciera a un lado y la puerta se cerró rápidamente. Cuando los ánimos se calmaron, el anciano salió a fumar. El resto de nosotros nos quedamos para discutir solos por un tiempo. Comparamos notas y no estábamos entusiasmados con las implicaciones. Este era claramente un tipo de carpeta del peor de los casos. Y aunque toda la historia sobre las serpientes de cascabel enfurecidas era ficción, aún resaltaba algo. Si este escenario tuviera lugar, habría guardias armados rodeando un área masiva. Hablaron de una posible quema controlada de la maleza y al cierre de varias vías importantes. Habría que evacuar unas 3 docenas de viviendas como mínimo. Pero ni siquiera se trataba de lo que decían, se trataba de lo que no estaban diciendo. Esto claramente no se trataba de serpientes de cascabel. Entonces, ¿de qué demonios tenían miedo? Fuera lo que fuera, ya era bastante malo para ellos amenazar con quemar varios acres del bosque en el área de Lewisburg. Luego vi que los ojos de nuestro presentador de noticias se volvían locos. «Hay marcas de tiempo», dijo. «Esto sucederá en 4 horas.
Para poner todo ese plan en acción con tan poco tiempo de anticipación, ya tenían que haber puesto las cosas en marcha. Cuando el anciano regresó, nos separaron nuevamente y nos dijeron que empezáramos a trabajar en el segmento de noticias. Debía escribirlo y resumirlo utilizando la información proporcionada y las citas para que fuera coherente. Hubo algunas fotos y videos entregados a nuestro editor de video. Se le dijo a nuestro presentador de noticias que realizara una entrevista simulada con un supuesto experto de serpientes que podría explicar la situación, pero en realidad era solo uno de los guardias sentado en la habitación contigua con un walkie-talkie. Por supuesto que íbamos a pregrabarlo todo para que el segmento pudiera reproducirse si fuera necesaria una evacuación repentina. Lo encontré extraño considerando que nuestra estación no estaba cerca del área que oficialmente necesitaba ser evacuada. Según su propio escenario ficticio, se estaba gestando algo más. Yo logré vislumbrar a Erika e intercambiamos una mirada al otro lado del pasillo. Le pregunté a uno de los guardias armados si podía usar el baño. A él no pareció importarle, pero me dijo que me vería en unos minutos y yo, bueno, me excusé. Vi a Erika en el baño, me di cuenta de que estaba nerviosa. Seguía lavándose las manos como si tratara de mantenerse ocupada. Oye, ¿qué obtuviste, Erika? Susurré. ¿Qué te dijeron ellos? Dicen que están cazando a un convicto fugado. Está armado y es sumamente peligroso. ¿Y tú? Ay, a nosotros nos dijeron que eran serpientes de cascabel. Serpientes de cascabel de espalda diamante. ¿Pero qué? ¿Cómo es eso posible? Sí, así como lo escuchas. Serpientes de cascabel. Comparamos notas. Las historias proporcionadas eran completamente diferentes, pero tenían algo en común: una evacuación de área y la presencia de guardias armados. Ambos también podría ser una explicación futura para posibles lesiones civiles. Sin embargo, lo que cambiaba era más bien la escala. La historia de Erika tenía un alcance mucho menor y algo más creíble. El mío tendría el mismo efecto, pero en un área mucho más grande. Además, su historia no involucraba prenderle fuego a partes del valle. Sin embargo, mencionó cerrar las puertas con llave, y además de no recoger a los que pedían raid. Erika se quedó estupefacta, caminó de un lado a otro rascándose la cabeza. ¿Qué carajos es esto? ¿Por qué no nos están diciendo la verdad? Erika, este no es el momento de hacer preguntas. Tenemos que quedarnos bajos en esto y discretos. Pero esta es una maldita porquería, dijo ella. ¿Sobre qué diablos vamos a mentir ahora? ¿Pie Grande, el chupacabras, los pájaros gaiteros rojos que engañan a los niños para llevarlos al bosque? No, yo no lo sé, joder, pero no importa. No podemos hacer ni una porquería en este momento. A Erika no le gustó, pero sabía que yo tenía razón. Y para ser justos, esa historia del pájaro gaitero rojo tiene algo de mérito. Yo conozco a un chico. En ese momento se nos acabó el tiempo y nos trasladaron a diferentes habitaciones. Me dejaron caer frente a una computadora portátil con un guardia supervisando mis acciones. Desconectaron nuestro wifi, pero comencé a esbozar un segmento sobre el supuesto brote de espalda de diamante. Cada párrafo fue revisado y no había nada que modificarle. Todo se enviaba inmediatamente al estudio o se devolvía con una lista de notas. Claramente había protestas del equipo, pero fueron silenciadas rápidamente. Los editores de video tenían poco o nada con lo que trabajar, y sin Noel y Peter sabíamos que la gente comenzaría a hacer preguntas. No puedes simplemente tener un segmento matutino sin ellos, sobre todo cuando hay algo tan extravagante sucediendo. No solo estábamos mintiendo, nos vimos obligados a hacerlo muy pero muy mal. Es solo como una medida de precaución, nos dijeron. Eso es todo lo que hay que hacer. Una medida de precaución. Probablemente no saldrá al aire. La gente corría por todos lados, algunos de ellos gritándose unos a otros en los pasillos. Alguien estaba llorando en el baño y un chico del equipo de producción se desmayó por el estrés. Parecía un muñeco de ventrílocuo sentado con los ojos entreabiertos mientras se desplomaba en un rincón. Uno de nuestros asistentes estaba tratando de explicarle algo a un guardia y recibió un gancho de derecha directo a la mandíbula en respuesta.
Las cosas ya se estaban yendo de las manos rápidamente y estaba bajo una intensa presión para terminar mi escritura. En un momento dado, nos sacaron a todos de nuestras sillas y nos empujaron contra la pared. Cuando la gente empezó a protestar, nos dijeron que nos calláramos. Y durante unos minutos se podía escuchar caer un rifle y en algún lugar en la distancia un helicóptero. Los guardias comenzaron a zumbar, hablaron de prepararse para algo, sacaron una especie de paneles de plástico, cinta adhesiva de uno de sus camiones y obligaron a uno de los equipos de redacción a salir de una sala de reuniones en el piso inferior. El helicóptero venía hacia nosotros. Escuché gritos sobre aterrizaje de emergencia mientras la gente se apresuraba a preparar algo. Podía ver un poco desde una ventana en el último piso. No podía ver dónde aterrizó el helicóptero exactamente, pero el sonido que hizo fue ensordecedor. Incluso desde el interior del edificio tuve que taparme los oídos. Pude ver soldados camuflados trayendo a alguien dentro, a alguien gritando a todo pulmón. Era una mujer, supongo. ¡Agua hervida!, alguien gritó. ¡Tenemos que hervir agua! ¡Toallas! ¡Necesitamos más toallas!, gritó otro. En ese momento hubo un intenso debate. Incluso ahora se le dijo al presentador de noticias que siguiera grabando. El anciano estaba debatiendo algo sobre su auricular. No pude distinguirlo, pero escuché mencionar algunos colores. Parecía que la carpeta roja sería el resultado más probable. Luego, en un momento, parecía que la carpeta roja no sería suficiente, y ya se hablaba de prórrogas y más imprevistos. En un momento, mientras exportaba las partes iniciales de los segmentos para su revisión, el anciano me hizo a un lado. Me llevaron abajo, más cerca de los gritos, y me pusieron en una pequeña habitación lateral. «Yo voy a ser honesto con usted, caballero», dijo mientras bajábamos las escaleras arrastrando los pies. «Es posible que tengamos que salirnos del guión en este caso. Ya no había carpetas físicas para distribuir, pero llamaron a esta contingencia teórica la carpeta violeta. Solo Ben y yo trabajábamos en ello, ya que la primera carpeta había sido completamente abandonada y necesitábamos un nuevo concepto sólido. El escenario más leve ya no era plausible al parecer. El anciano nos sentó y se quejó de que necesitábamos algo para explicar un nuevo conjunto de eventos. «Estamos hablando de tal vez 6 o 7 kilómetros de radio aumentado en cada dirección. Habrá un corte completo de agua para todos en Lewisburg durante al menos 36 horas. Habrá fuego semicontrolado en una escala sin precedentes. Habrá cortes de energía intermitentes también, olas de sacudidas de tierra que pueden causar de todo, desde interrupciones en el tráfico hasta roturas de tuberías de gas y aguas residuales». Bueno, ¿y por dónde empezamos?, preguntó Ben. El anciano alzó los brazos derrotado. Parecía 10 años mayor. «No lo sé», él admitió. «Solo tiene que tener sentido, háganlo». «Bueno, ¿por qué no comienza con simplemente decirnos la verdad? Por favor, díganos la verdad, podemos ayudar», supliqué. Por un momento pude ver que lo estaba considerando. Asentía, miraba hacia abajo y buscaba las palabras adecuadas. Entonces algo cambió. Se llevó un dedo en el auricular y sus ojos se movieron. Alguien estaba hablando. De repente salió disparado de su silla. «No los vas a traer aquí», le dijo a alguien al otro lado de la línea. «Tenemos civiles, tú no puedes, carajo, no». Y con eso salió corriendo de la habitación. Ben y yo nos sentamos allí por un rato. Traté de imaginar qué podría estar pasando allá afuera para causar este tipo de respuesta. Volví a pensar en lo que había dicho la mujer del traje de pantalón. «Esta es una situación que se está desarrollando en el valle». Ese era un área enorme. Tal vez no había sido una zona específica, o era algo que realmente abarcaba todo el valle. Teniendo en cuenta que estaba trabajando en la carpeta violeta, estaba comenzando a considerar la última. Bueno, no sé qué hacer», admitió Ben. «No hay nada como esto. En lo que he trabajado, quiero decir». «Sí, ya sé, ninguno de nosotros lo ha hecho», agregué. «Agua, energía, plomería, tal vez deberíamos decir un terremoto». «Sacudidas de tierra», asintió Ben. «No terremotos, sino como una serie de réplicas». «¿Y cómo surgen esas?».
¿Qué diablos debemos decir? Oh, maldita sea, yo no soy un geólogo, dijo Ben. Tal vez deberíamos culpar a los demócratas. Yo me reí. Ben siempre sabía exactamente cuál era la mejor cosa equivocada en broma para decir. El helicóptero se alejaba, pero algo sucedió allá afuera. La gente estaba en silencio en los pasillos. Desde la seguridad de nuestra pequeña habitación podíamos escucharlos traer algo. Algo que rodaban sobre ruedas chirriantes. Ben estaba a punto de asomarse, pero tiré de él hacia atrás. No nos deberíamos estar involucrando. Ese no era nuestro deber. La mujer que gritaba se había quedado en silencio. Tal vez se había desmayado. Podía escuchar algo golpeando el metal. Era un ruido seguido de un silbido de serpiente. Las ruedas chirriantes seguían girando mientras algo se empujaba lentamente a través del edificio. Luego hubo otro sonido de golpe seguido de un chasquido. Todo cayó en un silencio sepulcral. Un segundo después hubo un caos. Hubieron disparos, gritos y chirridos de metal. La madera se rompía, el vidrio se rompía y habían disparos automáticos. Cientos de balas disparadas en todas las direcciones. Cuando los disparos se calmaron, pude escuchar a la gente corriendo, luchando por la seguridad. Las puertas se cerraron de golpe con voces desesperadas que pedían barricadas y municiones. ¡Maldita sea! ¡Todavía hay gente por allá! ¡Sácalos de ahí! Se oyó una voz amortiguada y luego hubo un ruido completamente extraño. La mejor forma en que puedo describirlo es una respiración entrecortada. El mismo tipo de traqueteo que escuchas cuando una avispa grande lucha contra una ventana de vidrio, pero era más grande y orgánica. Era rítmica, como si alguien tomara respiraciones profundas y heridas. Luego hubo un clic, un chasquido agudo como el de un delfín. Rebotó contra las paredes, forzando un eco. Era un sonido tan agudo que me hizo cosquillas en el oído interno, haciendo que mi cabeza diera vueltas. Escuché pasos, varios pares de pasos de varios individuos. Ellos venían hacia nosotros. Nuestra habitación me temo que era solo una pequeña sala de reuniones, una mesa con un juego de portátiles, 5 sillas de oficina, 2 plantas artificiales y una alfombra gris. Eso era todo, pero tengo la sensación de que sea lo que haya allá afuera se va a meter aquí, y si eso sucede estaríamos en problemas. Esta tenía que ser la respuesta a lo que sea que estaba sucediendo en el maldito valle, y fuera lo que fuera, ese sonido iba a perseguir mis pesadillas. Yo señalé el interruptor de luz, pero Ben no entendió la indirecta. Traté de agitar mi mano alrededor y eso pareció funcionar. Él volvió a la realidad, apagó la luz y ambos nos metimos debajo de la mesa. Momento después, algo húmedo golpeó la puerta. Ben se tapó la boca para sofocar un grito y todavía podía escuchar su gemido. Hubo otro golpe contra la puerta, esta vez mucho más fuerte. Podía escuchar otro par de huellas más lejos, contando al menos 3 personas en total. Luego el metal crujiendo. El mango estaba girando. Ahora Ben no podía callarse. Estaba al borde de la hiperventilación y parecía ser cuestión de tiempo. Solo para, tienes que detenerte. Es que simplemente no puedo. No, yo no puedo. Todo empeoró. Puse mi mano sobre su boca, forzándola a cerrarse. Podía sentir su cálido aliento en mis dedos. La manija de la puerta lentamente giró mientras algo húmedo se abría paso en la habitación, ligeramente amortiguado por la alfombra. Hubieron más clics, más exhalaciones agitadas, algo viscoso y cálido cayendo al suelo en pedazos. Podía sentir la respiración de Ben cada vez más irregular y más rápido. Algo se estrelló contra la mesa encima de nosotros y Ben no pudo evitarlo. Él gritó. Por un momento todo se quedó en silencio. Cada habitación, cada guardia, cada vehículo afuera. Ni siquiera me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que mi rostro comenzó a sentirse cálido. Entonces una de las sillas de la oficina fue arrojada al otro lado de la habitación. Hubo un silbido furioso y animal, y de repente Ben se estremeció. «¡Esa cosa está sobre mi pie!», respiró. «¡Está en mi pie!». Ben me agarró aferrándose a mí, y en el siguiente aliento lo sacaron de debajo de la mesa. Ya ni siquiera estaba gritando, solo gemía como un chico asustado luchando por entender sus pulmones.
Escuché que algo pesado caía sobre él una y otra vez como un primate tratando de aplastar una sandía. Lapsos temporales en su respiración cuando sus costillas fueron aplastadas. Algo se partió cuando su brazo fue torcido fuera de su lugar. Gotas de algo cálido salpicaron, golpeándome en la cara y el lado derecho de mi brazo. Podría haberme quedado, podría haber esperado que siguieran adelante, y sin embargo, algo en el fondo de mi mente me decía que corriera. Así que fue lo que hice. Incluso en la oscuridad yo conocía este lugar de memoria. Salí de debajo de la mesa, atravesé la puerta y me dirigí directamente a la salida. Una docena de voces me gritaron desde una docena de direcciones. Ve, vamos, por aquí, no mires atrás. Mantente agachado, vamos, mantente agachado. Algo estaba jadeando tratando de alcanzarme, algo húmedo. Podía sentirlo rozar la parte posterior de mi cabeza, arrancando un puñado de mechones de cabello. Las puertas delanteras abrieron cuando el hombre de la camisa de franela me sacó. Los disparos resonaron cuando sea lo que sea que había estado detrás de mí se retiró a la oscuridad. Solo alcancé a echarle un vistazo. Tenía la piel resbaladiza y negra como el aceite. Tenía ojos como los de un tiburón, profundos e insensibles. Tenía filas de dientes en forma de jeringas. Era aproximadamente humanoide, pero solo por su forma. Alguien gritó que tenía uno. Envalentonados, las puertas comenzaron a abrirse y hubieron más disparos. Todo junto con gritos y destellos de luz. Sin embargo, todo en lo que podía concentrarme era en la sangre oscura y profunda que cubría mis manos. Esto todavía estaba goteando en mi cara. Después de eso, las cosas sucedieron más rápido. Me sacaron del lugar y me examinaron. Tiempo después, se fueron por el segmento sobre el convicto fugado, reclamando al menos una víctima conocida. Ese era Ben, mi compañero de trabajo. Ellos mantuvieron la historia pequeña y local. Si viviste en el área cerca del 2013, es posible que lo hayas captado en las noticias de la mañana y la tarde del 12 de abril. Hubo una breve mención de ello el día 13. Estábamos bajo un control estricto y no estaban bromeando cuando se trataba de amenazas. Dejaron muy en claro que una sola palabra sobre esto no solo pondría en peligro nuestra carrera, sino nuestras propias vidas. Sin embargo, ya ha pasado 10 años. He cambiado algunas ubicaciones, algunos nombres y algunos detalles, pero la esencia de esto está justo ahí. Tal vez todavía nos controlan de vez en cuando para ver si nos estamos comportando. No creo que lo hagan. Estoy haciendo esto como una especie de testigo de lo que realmente sucedió ese día. No hubo ningún convicto fugado sin ataques con cuchillo o algo así, pero sé que gente murió ese día y no tengo la menor idea de por qué, y ni siquiera podemos hacer preguntas o nos harán pagar con nuestras vidas, pero yo simplemente no puedo olvidarlo, no puedo, y nunca más me encontrarás cerca de West Virginia. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.